Algunas veces te sentís cansado de todo, como si la vida no tuviera ningún sentido, como si todas las cosas que pasan a tu alrededor no tuvieran ningún significado y solo fueran la consecuencia de las malas decisiones que tomaste o de la falta de oportunidades, en medio de un mundo injusto que no ve tu verdadero potencial y te relega a un segundo plano, como si no fueras más que un mero personaje secundario. El hombre cerveza de raíz es un capítulo que nos habla un poco de todo esto, mostrándonos justamente la vida de este personaje, siendo el protagonista de esta historia y el que nos lleva desde su mirada a entender que es totalmente miserable, sin necesidad de estar sufriendo literalmente, ya que su dolor viene de la misma monotonía, de la quietud, de la rutina y de una vida que parece no tener un significado o al menos no el que él quiere, de sentirse atrapado en un mundo que es indiferente a este sentimiento. Recuerdo ver este capítulo cuando era chico y pensar en el futuro, cuestionarme qué era lo que yo quería y cómo podía llegar a conseguirlo. Y uno de niño siempre es optimista. No piensa en el camino, ni en el esfuerzo o las complicaciones que se pueden llegar a cruzar en el recorrido hasta la meta. Pero no se tarda mucho en entender que las cosas no son tan fáciles como uno puede llegar a pensar. Cuando el tiempo pasa, dejamos de ser niños y esos sueños parecen ser cada vez más difusos. El hombre cerveza de raíz es un personaje interesante por el hecho de que se presenta en una serie para niños y es una representación de la frustración de la vida adulta. Pasaron años y muchas cosas de por medio para que yo pudiera entender en su totalidad este capítulo y verlo hoy en día sintiendo algo distinto a lo que sentí cuando era más chico. Poder verlo como una metáfora del encuentro entre los sueños de niño y la realidad del mundo de la adultez, mostrándonos el cansancio y la monotonía de la rutina, la inconformidad constante y la incomodidad que presenta la vida misma a veces. A pesar de ser un capítulo bastante simple, su mensaje termina siendo bastante complejo si uno lo sabe ver, ya que creo que su enfoque requiere que hayas vivido más que 10 o 15 años para sentirte identificado con el personaje y con la lucha que tiene en el capítulo. Y es justamente lo que creo que lo hace especial, ya que nos habla de la increíble visión de sus creadores a la hora de escribir la serie con este enfoque, pensando que alguna vez lo veríamos siendo adultos y nos recordaría las cosas que alguna vez soñamos. El capítulo inicia con el hombre cerveza de raíz mirando admirado como Finn y Jake, los protagonistas de la serie, tienen otra aventura, y solo puede pensar en una cosa. Oh, that was really something. Pero mientras ellos derrotan al monstruo que invadía el dulce reino, él tiene que ir a chambear. Así que no tiene tiempo para entretenerse mucho, ya que las cuentas no se pagan solas y hay que comer. Una vez ya en su trabajo tiene una llamada con un cliente para venderle un suplemento dietético o algo parecido. Sin embargo, el diálogo que tiene con el cliente es más una descripción de lo que está sintiendo que de lo que está vendiendo. Todo mientras ve cómo la vida se sigue desempeñando del otro lado de la ventana, como si fuera alguien preso que mira la libertad de escapársele de las manos desde una celda. Esta distracción ocasiona una llamada de atención de su jefe que le pide que vuelva a concentrarse en el trabajo. El día termina y toca volver a casa en la pesadilla de cualquier empleado: el transporte público. Mientras lee una novela de misterio durante todo el trayecto. Llega a su casa, tiene una insípida conversación con su esposa y luego en la cama, a pesar de todo el cansancio que puede arrastrar debido a su día, no puede conciliar el sueño. Este es el primer vistazo de Cerveza de Raíz, un personaje que a pesar de estar insertado en la sociedad con un trabajo, una linda casa y una pareja estable, no es feliz. Todos estos elementos son, en gran medida, varios de los componentes de la idea que muchos tienen de una vida perfecta, una vida prototípica. Lo necesario para la felicidad es la familia y la estabilidad que da el hecho de poder tener la casa propia y un trabajo que pague las cuentas, sea bueno o malo, te guste o no, porque tenemos normalizado pasar horas en lugares que nos hacen infelices para conseguir el dinero que nos hará felices, como hemos visto siempre en el ejemplo de vida moderna capitalista. Y ojo, no me voy a hacer el comunista o el socialista, no estoy diciendo que esto sea malo, en lo absoluto. En cierta forma es un poco a lo que también aspiro cuando pienso en completar mi vida, pero si te tengo que ser sincero, entiendo el personaje. Quiero decir, el sentido de la vida de un individuo difícilmente va a pasar por la cantidad de crédito que tenga en el banco. Sí, obvio, el dinero y la estabilidad ayudan a alcanzar la felicidad de las personas, y en cierta medida son necesarias para esto. Y sé que hay personas con ambiciones más simples y que se sienten cómodas con la idea de una vida tranquila y rutinaria, pero para otros, esta idea incluso podría significar una vida dolorosa en la que se renuncia a la misma individualidad, a los sueños o a las metas, a conseguir un lugar privilegiado en algún campo de valor. Y el hombre cerveza de raíz es un personaje que, a pesar de verse insertado de esta forma,
no termina de encajar. Una parte de él no se conforma con que esta sea su vida o con que ese sea él. El tipo vive en el sueño de Homero Simpson, pero es totalmente infeliz. Es un personaje que ve cómo los demás viven mientras él parece solo esperar la muerte. Mientras está en la cama decide que esa noche no podrá dormir, al igual que muchas otras. Saca una máquina de escribir de debajo de la cama y escapa de su vida un rato por medio de la literatura, representando un mundo en el que es alguien, un mundo en el que puede ser él. Pero en medio de su incursión literaria escucha algo fuera de su casa y consternado decide salir a ver qué es, y termina presenciando el secuestro de la gobernante del reino por los mismos héroes que había visto al principio. Y casi que sin quererlo termina inmiscuido en una trama policíaca con tintes políticos. Obviamente corre a contarle todo a su mujer, pero ella sabe la naturaleza de su marido y que tiene tendencia a soñar despierto, así que no le cree. Al otro día su mujer lo despierta. Se había quedado dormido en la máquina de escribir pensando en lo que había visto y probablemente sin saber qué hacer. Insiste con su esposa en contarle lo que había visto la otra noche, pero no tiene caso. Ella le dice que está obsesionado con el misterio y que es una novela que lleva escribiendo hace 10 años. Le reclama falta de atención y se ve enojada a trabajar. Es increíble lo identificado que me siento en este punto con Cerveza de Raíz. Y a partir de acá el capítulo toma un tono distinto, ya que Cerveza de Raíz narra la historia, su historia, y puede escuchar su voz como lo haría si estuviera escribiendo en su máquina de escribir. Y pienso en cómo este capítulo, todo lo demás con respecto al mundo de la aventura pasa a segundo plano. El protagonista de esta historia es Cerveza de Raíz y todo lo que pasa lo vemos por medio de su visión. Inclusive él es el héroe y los protagonistas resultan ser los verdaderos antagonistas. Así que se dirige a su trabajo con la situación vívida en la cabeza. El narrador de la historia ahora es él. Inspecciona la escena del crimen y consigue su primera pista y sigue su camino. En el trabajo, su jefe les reclama que no vende nada. Discuten y el tipo le pide un ascenso como para que valga la pena, pero obvio le dicen que no. Es que boludo, literalmente soy yo, la puta que lo parió. Y como si el caso lo siguiera, ve a Finn y Jake afuera, y sin dudarlo, decide enfrentarlos, diciéndoles todo lo que vio, que sabe quiénes son y lo que hicieron. Pero estos se limitan a negarlo todo. Entonces decide seguirlos y exponerlos con los Banana Guardias. Él les dice todo a las fuerzas de seguridad del Dulce Reino, pero no le dan bola, como si fuera la vida real. Literalmente los boludean en una sátira del sistema de seguridad latinoamericano. Ah, sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Viendo que no van a hacer nada, se mete al área de vigilancia de los Banana Guardias y se roba el video del secuestro para correr a su casa donde va a estar a salvo. Una vez ahí, a su mujer ya se le pasó el enojo y quiere jugar a los disfraces. Esta mina quiere vieja. Pero él no tiene tiempo para la calentura de su mujer. Tiene la prueba que resuelve un crimen político. Se lo explica, pero ella no quiere escuchar nada de lo que él diga y se retira de la escena mientras él solo piensa en el video, en llevarlo a la prensa o a alguien que pudiera ayudarlo a evitar una tragedia. Una vez cerciorado de que es el video correcto, corre a la puerta y se topa con estos dos de nuevo. Y se nos revela el peor tipo de traición que puede recibir un hombre. Su esposa había llamado a los héroes del reino. Ellos le quitan el video y se retiran, personificados como verdaderos villanos de un policial negro. Frustrado pero no vencido, vuelve a seguirlos. Llega a una tienda y luego de interrogar al encargado, este le dice lo que compraron y literalmente le da la lista de compras de Dexter Morgan. Y además le dice que fueron al lago Chicloso, agregando el detalle de que es el lugar perfecto para esconder un cuerpo. Y este es el peor lugar como para comprar cosas personales. Pero ahora sabe que tiene poco tiempo. Le roba la camioneta al viejo y emprende viaje tras los criminales. Cuando llega, ve las siluetas de Finn y Jake en el lago. Llama a los Banana Guardias para declarar el crimen como si él fuera el perpetrador, dándoles las indicaciones justas, a ver si así le dan bola. Pero los tipos ni reaccionan. No es hasta que Cerveza de Raíz les dice que está yendo al lago y van a navegar en barca a las 8, cosa que está prohibida en ese horario, y ahí sí, todo por respetar las normas. Entonces Cerveza de Raíz se dispone a perseguir a Finn y Jake cuando justo llegan los guardias y los atrapan, en el momento justo en el que están tirando un bulto al lago. Cerveza de Raíz dice que son sus cómplices y finalmente son atrapados. El tipo estaba dispuesto a comerse andar a saber cuántos años en cana con tal de que los agarraran. O sea, ¿te das cuenta de lo que es eso? Comprometido el tipo. Al final se nos revela que todo era una prueba para probar el sistema de seguridad y que la dulce princesa nunca estuvo en peligro.
Literalmente es el final malo de Silent Hill, el del perro. El capítulo termina con el hombre cerveza de raíz en su primer día como jefe de seguridad de Dulce Reino, siendo felicitado por esta ingrata que nunca creyó en él y que literalmente lo dilató, pero que es su esposa. Cerrando como la visión de un hombre realizado que logró lo que quería, hacer lo que realmente le gusta y estar en un lugar donde valoren sus capacidades. Aunque me hubiera gustado ver la cara de este desgraciado cuando viera al nuevo jefe de seguridad. Y este es el capítulo del hombre cerveza de raíz. La mayoría de personas que estamos insertados en el sistema laboral sabemos que es una mierda. El mismo sistema te mete en la cabeza el esquema prototípico de vida moderna. Naces, estudias, trabajás, conseguís una mujer segura y haces tu familia para luego envejecer y poder cobrar los años de aporte de la jubilación hasta que llegue el frío y placentero toque de la muerte. La idea de éxito es que seas productivo para el sistema, que hagas números y que seas un número más, ignorando por completo el deseo genuino que puedas tener, que olvides tus sueños y que pienses en números. En la casa, en el auto, en llevar el último celular de moda o las zapatillas nuevas que viste en la tele. Pagar los impuestos y mantenerse al día con las deudas y mientras tanto que el tiempo se vaya deshaciendo, mientras los años pasan y tu vida al final se divida en horas que diste a otro por un sueldo de mierda sintiéndote vacío y las horas en las que realmente hiciste lo que quisiste, todo en una balanza que tira más de un lado que del otro. Y si me preguntas a mí, lo entiendo. Entiendo al hombre cerveza de raíz y ver el capítulo ahora ya siendo un hombre con pelo en el pecho me hace pensar en qué estoy haciendo con mi vida. Todo lo que le pasa a él ya lo he sentido. Desde la insatisfacción total que siente uno en la oficina hasta la situación de estar abstraído en mi cabeza, soñando con la idea de la libertad, pero no la libertad de esas que te venden los influencers de trading. Simplemente el hecho de hacer lo que quiero, de sentirme realizado, de sentir que mi vida tiene otro sentido más que esperar a la fecha de cobro, o de esperar todos los días a que den las 5 de la tarde para poder volver a mi casa cansado. Pero bueno, así es la vida, así es el sistema. Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu capitalista nos habla de cómo el sistema cohíbe la libertad del individuo, desarrollando lo que él llama una jaula de hierro alrededor del mismo, alienándolo y buscando anular su misma individualidad en pos de una mayor productividad y eficiencia, como en el caso de Cerveza de Raíz, en donde su propia individualidad incluso es castigada. Solo es un engranaje más dentro de un mecanismo más grande. Weber también nos habla de cómo todo para este sistema se convierte en una serie de procesos lógicos y racionalizados, totalmente despojados de humanidad, solo números y estadísticas. El progreso de la racionalización ha llevado al hombre moderno a encerrarse en una jaula de hierro, es decir, a la estructuración de su vida a través de normas y procedimientos que, aunque eficaces, lo alienan de su auténtica libertad. Prácticamente nos perdemos a nosotros mismos a medida que pasan los años y comenzamos a preocuparnos por la cantidad de plata que tenemos en el banco, por lo que tenemos que pagar al mes entrante o por comprar unas zapatillas Jordan. Y creo hoy que eso no es la vida realmente, pero es lo que nos han vendido por todos lados, es lo que se ha instaurado como el modelo de vida del hombre moderno. Y eso es lo que también hemos elegido. En La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, él nos habla de cómo en la sociedad moderna lo que más importa es el rendimiento y la autoexigencia. La constante positividad y la autoexplotación con el afán de llegar a nuestras metas y cómo el resultado final es el cansancio y la depresión. Y esto podemos verlo en el mismo personaje, que totalmente insatisfecho con su vida está cansado de vivirla. La aceleración de los procesos de trabajo y de la vida cotidiana ha dado lugar a una hipertrofia de la autopercepción. El sujeto se siente constantemente en deuda consigo mismo. La sociedad del rendimiento se caracteriza por la fatiga. Ya no estamos dominados por la violencia de la ley externa, sino que nos hemos convertido en víctimas de nuestra propia exigencia. Sí, la culpa de todo esto la tiene el sistema, pero también somos nosotros quienes llegamos a este punto porque consideramos que es lo normal. No hay punto medio entre las exigencias del sistema y las que nos hacemos nosotros mismos. O perdés la capacidad de soñar, o el solo hecho de hacerlo te destruye. Al final del capítulo, el hombre cerveza de raíz consigue todo lo que siempre quiso, y está en el lugar que quería, siendo protagonista de su vida. Pero el camino que tuvo que pasar para llegar ahí no fue fácil. En medio seguía lidiando con el trabajo, las personas a su alrededor no creían en él, y los obstáculos eran peligrosos, pero el tipo nunca se rindió. Y no quiero terminar este video como si fuera parte de un libro de autoayuda, pero el mensaje que saco de este capítulo es que uno también puede hacerlo.
Y que sí, es difícil, y que lleva tiempo, y que cuesta, y que se sufre, pero que uno no tiene que dejar que el sistema lo aplaste, y no tiene que olvidar quién es y qué es lo que quiere, porque al final vida hay una sola.